Dios les bendiga esta tarde. ¿Cómo están todos? Bien, ¿tan contentos? ¿Listos? Qué gozo lo que escuchamos, nos da mucha alegría, produce fe en nosotros, expectativa por lo que el Señor nos va a mostrar que hará con nuestros muchachos y el equipo que está allá. Y esperamos en esta tarde ser inspirados. Muchos de los que están aquí van a viajar, algunos como camperos, otros como parte del staff. Será una experiencia muy bonita, no se les va a olvidar nunca. En todas las cosas habrá cosas excelentes que les sucederán, habrá dificultades de las cuales vamos a aprender muchas cosas. ¿Quiere abrir su Biblia, por favor, conmigo? Vamos a comenzar este tiempo de la predicación. Y quiero que me ayude a leer en Génesis capítulo 3. Vamos a leer solamente un versículo, aunque más adelante leeremos el contexto de él. Solo utilizaré este verso para introducir el tema. Génesis capítulo 3, vamos a leer el verso número 6. Si lo tiene en su Biblia, ahí está ya en la pantalla, haga la lectura conmigo. Dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre, te agradecemos esta mañana, este mediodía que estamos reunidos y disponemos el corazón, Señor, para recibir tu palabra. Creemos que tu palabra es la verdad, Señor, y ella es la que da dirección a nuestro corazón. Ayúdanos para que nuestro espíritu, Señor, pueda siempre atender esa palabra, pueda comunicarlo a nuestra alma, y nuestra alma, Señor, tenga autoridad sobre nuestro cuerpo para vivir conforme, Señor, a tu voluntad. El tiempo que estamos aquí, quienes nos están escuchando o viendo por internet, también sea un tiempo de bendición, de crecimiento, Señor, por la verdad de tu palabra que será expuesta en nuestro corazón. Amén, amén. Bien, yo he estado hablando cada vez que tengo la oportunidad, hablar acerca de si estamos viviendo en Adán o si estamos viviendo en Cristo. Hoy continúo con este tema y hoy quiero hablar de dos cosas específicas que hay una diferencia entre vivir en Adán y vivir en Cristo, entre las muchas que hay. Vivir en Adán nos da una forma de ver las cosas, nos da una cosmovisión. Y estar en Cristo o vivir en Cristo nos da una cosmovisión distinta. Aunque sea el mismo plano, estemos en el mismo plano, alguien que está en Adán verá las cosas de una forma y quien está en Cristo verá las cosas de otra forma muy distinta. Y también no solamente nos ayuda a ver las cosas de forma distinta, sino por consecuencia vamos a vivirlas de forma distinta. Yo voy a observar de una manera, si estoy en Adán, observaré las cosas de otra forma distinta si estoy en Cristo, y por consiguiente voy a reaccionar a esa forma de vivir. Quiero que hablemos de esto. Y el pasaje que acabamos de leer nos transporta a la forma en que nosotros fuimos diseñados. Hasta el capítulo 2 del libro de Génesis, el hombre vivió en el diseño original. A partir del capítulo 3, el hombre comienza a vivir fuera del diseño original, en lo que nosotros hemos llamado, o yo he llamado, en una desconfiguración espiritual. Así que si nosotros queremos saber cómo debemos vivir, entonces tenemos que ir a los únicos primeros dos capítulos de Génesis, que nos presenta cómo es que Adán y Eva vivieron. Ahora, quiero hacer un repaso rápido de lo que hemos hablado acerca de la configuración. De hecho, hoy en la clase pudimos hablar de esto. ¿Cómo fuimos creados internamente? Hemos hablado que Dios nos creó con 3 sustancias. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre, el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En ese pasaje y otros más, que no podemos tomarnos tanto tiempo para eso, entendemos que el ser humano tiene 3 sustancias. Tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo fue
tomado de la tierra, del polvo de la tierra. Otra parte que integra nuestra existencia es un espíritu. Tenemos un espíritu. Ese espíritu proviene de Dios. Dice la Biblia que Él sopló. Y ya hemos explicado que ese espíritu que tenemos no es Dios, pero proviene de Dios. Así como yo tengo mis hijas, ellas no son yo, pero provienen de mí. Algo de mí salió y dio existencia a la vida de ellas. Dios nos dio, sopló de su espíritu, y ese espíritu humano que nosotros, que Adán en este caso recibió de Dios, es divino, pero eso no es Dios, pero viene de Dios. Esa es la naturaleza que Dios puso sobre Adán. Cuando el espíritu, cuando el aliento de vida sopla y hace contacto con el cuerpo, con el barro que estaba allí, se crea el alma. Así que el cuerpo es creación a partir de las cosas naturales, y el alma es el resultado del encuentro del espíritu del hombre, del espíritu de Dios, con el cuerpo humano. Esas son nuestras tres sustancias, y de esa manera es como Dios diseñó que nosotros viviésemos. Esa es la forma. ¿Qué sucede? Bueno, Dios se comunicaba o se comunica con el hombre. La forma correcta de comunicarse de Dios con el hombre es a través del espíritu que Él nos dio. Cada una de esas tres sustancias tiene la capacidad de comunicarse. Obviamente el cuerpo se comunica con el cuerpo, con el mundo físico. Si el cuerpo en alguna parte comienza a fallar, por ejemplo, yo pierdo el sentido del olfato, no importa que huelan el rico pipián que cocina mi esposa, yo no lo voy a poder oler. Y si afectó mi sentido del gusto, ese platillo tan delicioso que ella prueba, yo lo voy a comer y me va a saber a nada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está afectado y es lo único que me permite comunicarme con el mundo físico. El espíritu que Dios me dio es lo que me permite comunicarme con Dios. El alma y el cuerpo no se pueden comunicar con Dios. O si llegaran a hacerlo, lo harán de una manera completamente distorsionada. Ahora, el alma es la que se comunica con el cuerpo y se comunica con el espíritu. Esa es la conexión interna. Nuestra conexión interna entre el mundo físico y entre Dios es el alma. Esa es la que permite tener comunicación. Ahora, cuando el hombre peca, ¿qué sucede, hermanos? El hombre se desconfigura. El Señor hizo una advertencia a Adán y le dijo que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué sucedería? Moriría. Y cuando vemos la historia, seguimos la narración, el cuerpo físico de Adán no murió, el alma no murió. Entonces lo que murió, ¿qué fue? Su espíritu. La palabra muerte, lo hemos hablado, es que está separado. El espíritu del hombre quedó separado de Dios. Podríamos afirmar, posiblemente hacer esta afirmación, que el espíritu del hombre perdió la habilidad de comunicarse con Dios, y a partir de entonces el hombre comienza a vivir de una forma desconfigurada. Ahora volvemos a Génesis 1 y 2. ¿Qué sucede? ¿Cómo vivía el hombre? El hombre, obviamente, por causa del espíritu que había en él, y un espíritu que estaba sano, que podía comunicarse con el hombre, entonces Dios hablaba, y el hombre, ¿qué hacía? Ejecutaba. Hablaba a su espíritu, el espíritu descargaba por de alguna manera la información el alma expresaba lo que había recibido del espíritu, y el cuerpo ejecutaba lo que Dios le había dicho. Por ejemplo, el Señor le dice, por ejemplo, que le pusiera nombre a todos los animales de la tierra. Así que él recibe una orden, el espíritu, el alma hace la interpretación y lo expresa en el cuerpo, y Adán pudo hacer todo lo que Dios le dijo. De hecho, así vivía el hombre. El hombre era capaz de obedecer a Dios porque tiene un espíritu que estaba perfectamente comunicado con Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? La narración bíblica nos dice que lo primero que sucede es que el hombre se da cuenta que está desnudo. Es decir, ahora ya no mira a través del espíritu que él tenía. Ahora mira solamente a través de ¿qué? De su alma. Y su alma se aloca, por decir de alguna manera. Es como un caballo, ¿verdad? Que no ha sido domado, que nadie nunca lo ha domado, y se vuelve loco, sale corriendo. Entonces el alma
el alma, el ser humano estaba desnudo, pero ahora el alma está descontrolada y entonces ahora tiene vergüenza de sí mismo. Y cuando escucha la voz de Dios, ¿qué sucede con Adán? Se esconde, y el Señor, cuando le pregunta ¿dónde estás?, Él le dice: ¿tuve qué? Miedo. ¿Qué había pasado? O sea, unos instantes, unas horas antes, Adán no tenía ningún problema de estar en la presencia de Dios. De hecho, él, entiendo yo, disfrutaba de la presencia de Dios, anhelaba la manifestación de la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios, que resultaba tan regocijante para la vida de Adán, ahora se convertía en algo que le daba ¿qué? Temor. Porque ahora el alma estaba expresando no lo que recibía del Espíritu, sino lo que ahora recibía de su cuerpo. Ahora lo que su alma hacía era interpretar de una forma equivocada. Si pudiéramos tener al Adán antes de la caída y al Adán después de la caída, le preguntáramos: ahí viene el Señor. Un Adán correría a la presencia de Dios y el otro Adán, ¿qué haría? Se iría a esconder. ¿Qué estamos hablando? Los dos están viendo lo mismo, pero están interpretándolo de una forma distinta. El Adán antes de la caída no tendría ninguna pena, ninguna vergüenza de estar así desnudo en la presencia del Señor. El otro correría para buscar algo para cubrirse. Ahí estamos claramente observando que cuando el espíritu del hombre no está en comunión con Dios, entonces el alma comienza a hacer interpretaciones equivocadas de todo lo que sucede y comienza a cometer, obviamente, errores. Ya no puede obedecer a Dios porque su espíritu está desconectado. Aunque su alma lo intente con todas sus fuerzas, ya no puede obedecer a Dios. Es lo que Pablo dice en Romanos 7, cuando él dice: la ley es espiritual y conozco lo que dice ella y sé que es lo bueno, pero al final ¿qué hago? Lo malo. O sea, mi alma, no importa que se empeñe en hacer lo bueno, terminará haciendo lo malo, porque hay un espíritu que no está conectado, que no está vivo, que no tiene la habilidad de comunicarse con Dios. Entonces, cuando Cristo viene, cuando Cristo aparece en la escena de la tierra, la Biblia dice que Jesús hizo una declaración. Él dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. De entre las muchas cosas, ¿verdad? Si hiciéramos una evaluación de todo lo que se perdió, lo que dio origen a todo lo que se perdió es que el espíritu del hombre dejó de tener comunión con Dios. Perdió la habilidad de comunión con Dios. Ahí comenzó todo. Todo lo demás que podamos agregar, perdió esto, perdió el otro, es el resultado de un espíritu que ya no se puede conectar con Dios. Y entonces, ¿qué hace Cristo? ¿Cristo qué hace? Nos constituye hijos de Dios, nos vuelve a la comunión con Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, o todos pecamos, estamos como destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Es decir, el ser humano quedó fuera, fue echado, expulsado, fue sacado de la manifestación de la grandeza y del esplendor de la presencia del Señor. Entonces ahora el hombre, el ser humano, cambia su visión y por consiguiente cambia su comportamiento. Así como mencionamos, Adán antes de pecar veía las cosas de una manera y se comportaba de una manera. Posterior a la caída, en el mismo ambiente, en las mismas circunstancias, es decir, seguía en el huerto, era el mismo Dios, pero ahora veía las cosas de forma distinta. Pero no solo veía las cosas de forma distinta, sino que ahora se comenzó a comportar de una forma completamente distinta. Entonces encontramos que la obra del Señor, entre las cosas que necesitamos conocer, entender, asimilar y crecer en esa área, es que aprendamos cuál es la importancia de que Cristo ha reconfigurado nuestra vida, nos ha dado ahora un espíritu. Efesios capítulo 2, hace un momento leímos en el versículo 1 que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Pero ahora, ¿qué ahora tenemos? Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Es decir, ¿a qué se está refiriendo el Señor?
cuando dice que nos ha dado vida? Bueno, que eso que había muerto, el espíritu que estaba desconectado con Dios, el Señor dice, ahora yo lo he resucitado. He instalado en ustedes ahora un espíritu. Por eso el Señor Jesús, le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 y 5, el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué le dice el Señor? No puede, ¿qué? Ver. Es decir, su cosmovisión va a estar defectuosa. Si una persona no nace de nuevo, es decir, nace del Espíritu, él va a ver todo equivocadamente. No va a tener clara la visión acerca de Dios. Y en el versículo 5, ¿qué dice él? Capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice también? No puede entrar, es decir, no puede vivir y disfrutar el reino que el Señor ha traído a sus hijos. Si estamos viendo que lo que Cristo vino a hacer, a restituir el espíritu que había muerto, nos ayuda a ver y a vivir de una manera distinta, diferente. El Señor, esa es la obra que Él ha hecho en nuestro corazón. No solo nos perdonó los pecados, no solamente nos limpió, sino que nos colocó de tal forma, de tal manera, que ahora podamos ver su reino. Mire, voy a intentar poner un ejemplo. De hecho, el Señor pone un ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno lava una puerca o un puerco? Le queda bonito, chulo, precioso, bien bañadito. Y lo deja usted otra vez. ¿A dónde se va el puerco? Se vuelve a lodo. Así dice la Biblia, ¿no? Como la puerca, ¿no? Que vuelve otra vez a lo mismo. Bueno, el Señor, si solo nos hubiera lavado, entonces el Señor tendría que haber puesto una lavandería, hermano. Porque tendríamos lave y lave y lave. Y el Señor dice, no, te voy a lavar, pero también voy a ponerte una nueva visión. Necesitas ver las cosas de forma distinta. Porque si no vas a seguir actuando igual. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, necesitas nacer, porque si tú naces de nuevo, vas a poder ver y vas a poder entrar, vas a poder disfrutar de las cosas que yo he hecho contigo. ¿Correcto? Bien. En Mateo, capítulo 26, verso 41, vamos a ver algunas de las cosas que le dan importancia a esa configuración que el Señor ha traído a nosotros. Capítulo 26, 41 del Evangelio de Mateo. Dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, ¿cómo está? Pero ¿cómo está la carne? Es débil. Ahí el Señor está hablando de mi espíritu humano, el espíritu suyo también. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está? Está disponible. Es decir, siempre quiere estar con Dios, siempre quiere disfrutar de Dios. Esa es la parte que Dios restauró. Ahora, nosotros como hijos de Dios, que ha sido restaurada la vida espiritual, que ahora tenemos vida en Jesús, ahora necesitamos vivir por el Espíritu. Hace un momento leímos Génesis capítulo 3, versículo 6. Si volvemos, quiero que veamos lo siguiente. Hagamos esta observación. Cuando la serpiente tienta a la mujer, entre las cosas que hace al principio, él miente abiertamente. Le dice, no vas a morir, el día que comas de él serás como Dios. Y eso es lo que él alcanzó a decir. La serpiente dijo eso. Pero pasó algo en el interior de la mujer. Dice el verso 6, ¿qué hizo la mujer? La primera expresión que dice, vio. Comenzó a ver algo que antes no veía. Yo no sé cuántas veces Eva pasó frente a ese árbol y no le dio importancia. Lo vio y ese árbol, dice el Señor que no comamos de él. Bueno, no sé a quién le preguntaría porque el otro era Adán, ¿verdad? Así que si pasaba algo por su mente,
Dios habló a mi espíritu, así que yo ni siquiera quiero voltear a verlo. Pero ahora, ¿qué hizo la mujer? Escuche bien, sus sentidos físicos comenzaron a ser atacados. Vio, ¿y qué más hizo después? Dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Es decir, hizo un planteamiento en su mente. ¿Y qué más dijo? Dice, ¿y qué era qué? ¿A dónde? Era agradable a los ojos. Es decir, ¿qué está sucediendo? Los sentidos de la mujer, en este caso, comienzan a ser influenciados. Comienza a atacarse. ¿Qué más sigue diciendo? Dice que también era agradable a los ojos y era árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Acto seguido, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió. A partir de allí, el ser humano empezamos a dejarnos llevar por lo que sentimos, por cómo nos sentimos, lo que percibimos a través del cuerpo y de lo que interpreta el alma. Comenzamos a observar el mundo físico sin tomar en cuenta al espíritu. Y si no tomamos en cuenta a nuestro espíritu, no estamos tomando en cuenta a Dios. Entonces, a través de nuestros ojos naturales, comenzamos a percibir el mundo y hacemos una interpretación. Y el alma hace esa interpretación. Y el alma se va a equivocar una y otra vez. ¿Qué dice la Escritura acerca del corazón? ¿Cómo es? Engañoso. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Perverso. ¿Por qué es así? Porque no está diseñada. El alma suya y mi alma no está diseñada para hacer sus propias interpretaciones. Necesita la dirección del Espíritu que Dios, con el cual Dios nos creó y que Cristo restauró, para que el alma no tenga estos pensamientos, estas intenciones y estos deseos, para que no sea dominada ni gobernada por ninguna de estas cosas. Esto es lo que sucedió a Adán antes de la caída y después con Adán después de la caída. Y queda muy de manifiesto. Cuando Adán y Eva caen, entonces ahora todo es dirigido por lo que siento. Siento vergüenza, siento miedo, es que yo siento esto y el Señor le dice, oye, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué sucede? Fueron despertados nuestros sentidos físicos y el alma comenzó a ser dominada por lo que sentimos. Y ese es el error. Esa es la vida del hombre o de la persona que está en el Adán caído. Correcto. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él lo que hace es Él vuelve a configurar nuestro espíritu para que el espíritu tenga comunión con Dios. Porque el espíritu, dijimos hace un momento, el espíritu está como dispuesto, dice Mateo 26:1. Él está dispuesto, está siempre con la disposición de conectarse a Dios. Nosotros, ¿usted cómo decide orar? ¿En qué momento decide orar? ¿En qué circunstancias decide orar? Muchas de las veces esperamos a sentir ganas de orar. Bueno, pues se van a quedar esperando mucho tiempo. Usted debe escuchar la voz del Señor. El Señor dice, velad y orad. Es más, dice en otro pasaje el apóstol Pablo que debemos orar ¿cuándo? Siempre. El Señor Jesús enseñó una parábola acerca de orar siempre y ¿qué más? Y no desmayar. Esa es una orden. Su espíritu está capacitado para recibirlo y ahora esa es la forma, la visión que usted debe tener. Usted, si espera tener ganas de orar, es difícil que eso vaya a pasar. Necesita obedecer la palabra. No importa cómo se sienta. Eso que usted se siente viene producto de su cuerpo y de su alma, que no son confiables. No son confiables y nos van a meter en muchos problemas. ¿Por qué es importante lo que hizo Jesús de restaurar nuestro espíritu?
Bueno, porque ese es su diseño. Él pensó, esta es la forma en la que el hombre va a funcionar correctamente. Esta es la manera en que funciona. Si ustedes me lo alteran, si le quitan algo o cambian el orden en el que yo lo puse, entonces no va a funcionar bien. Si usted compra un aparato electrónico, usted necesita saber cómo funciona. Si no, lo va a echar a perder. Recuerdo en alguna ocasión que en el trabajo que yo tenía, movíamos autos de todo tipo de gama y había unos autos, hermanos, que uno no sabía ni cómo encenderlo. De verdad, había unos autos de lujo que uno se subía y dice, ¿y este por dónde es? ¿Por dónde se enciende? Y ahí estábamos 3, 4 y le dábamos al llavín y no encendían. Hasta que llegó un supervisor, lo encendió. ¿Cómo lo hiciste? Nos dijo, es que nos quedamos con la duda. Porque si no sabemos cómo funciona, ni siquiera lo podemos echar a andar. Cuando una lavadora que compramos, un día mi esposa dice, pon la lavadora. Hermano, no pude encender la lavadora. Usted se reirá de mí, pero la verdad no la pude encender. No sé, ¿y dónde está el botón? Aquí dice encendido y yo veía que no se encendía, no supe. Le dije, Señor te ayude, esposa mía. Si no sabemos cómo funciona, seguramente lo vamos a echar a perder. El único que sabe cómo funciona nuestra vida es el Señor. Y así como lo diseñó, así es como va a funcionar. Si yo decido vivir de forma distinta a como el Señor dice que funciona, entonces yo no voy a funcionar correctamente. Y va a funcionar correctamente aún en los ambientes y en las circunstancias más adversas que podamos encontrar. Tengo 2 ejemplos. Obviamente el ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 26, verso 37. Cuando Jesús está en Getsemaní para ser entregado, dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Y qué más pasó con él? ¿Qué se estaba entristeciendo y angustiando? Su alma. Porque él lo dice más adelante, en el 38. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está como muy triste. ¿Y qué más? Dice, me siento muy triste. Y usted sigue la narración, encontrará que Jesús estaba sudando como ¿qué? Gotas de sangre. Era demasiada la angustia que el Señor Jesús estaba experimentando. Y la oración que él hace, él le dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Él está hablando desde el alma. Está diciendo, me siento muy triste, muy agobiado, porque él sabía lo que vendría, el sufrimiento que experimentaría, y sabía perfectamente que sus amigos lo dejarían solo. Así que eso era sumamente triste para él. A la gente que él había sanado, los milagros que le habían hecho, ahora la gente iba a gritar y maldecir a Jesús. Así que esto causaba una grande tristeza en el Señor Jesucristo. Pero él no se deja guiar por lo que él sentía. ¿Cómo se sentía? Triste y angustiado. ¿Qué hizo? Orar. Podemos orar gracias a que tenemos un espíritu. Entonces Jesús se conecta con la voluntad del Padre y él le dice, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo siento, no se haga conforme a como yo me siento, a la forma en que yo estoy experimentando. En ocasiones, cuando tenemos alguna adversidad con alguien, en broma yo digo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? De broma, ¿verdad? Porque sí se siente uno encrispado. Y luego, ¿sabe qué pasa? Que yo no quisiera, Señor, ¿por qué no pierde el trabajo o algo? Que se le caiga la casa. El Señor, en lugar de decirme que vas a hacer las cosas como yo siento, Él me dice, no, ve y llévale. De lo que tú tienes, llévale. O perdónalo, o abrázalo, o ve a orar por él. No le contestes como él te dice. Tú vas a actuar en amor. Señor, si estás viendo que apenas si puedo tolerarlo. ¿Y quieres que vaya y lo abrace? Sí, esa es mi voluntad.
Entonces hay una lucha porque me estoy dejando llevar por lo que siento. Y entonces no voy a funcionar correctamente porque mi alma está acostumbrada a gobernar, a tomar las decisiones. Pero si puedo descansar en la obra de Jesucristo, entonces mi espíritu, como sucede con Jesús, le dice al Padre que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice la escritura que Jesús, puesto el gozo delante de él, llevó el gozo y sufrió vituperio, sufrió escarnio. En medio del dolor, Jesús tenía el gozo y la certeza de que su obra sería una victoria para todos y cada uno de nosotros. Otro caso, no tengo toda la lectura, solamente quiero leer Hechos 16:25, porque usted me dirá, bueno, hermano, pues ese era Jesús, ¿verdad? Pero había dos discípulos, o ha habido muchos discípulos, pero aquí tomo este caso, el de Pablo y Silas, que les habían dado una golpiza, hermanos, 39 azotes con vara. 39 azotes con vara. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos liberaron a una chica de un espíritu de adivinación que la atormentaba, que la dominaba. Y ellos oraron y fue libertada en el nombre de Jesús. Los golpearon 39 azotes con varas. Y después de eso los metieron en una cárcel y sujetaron sus manos y sus pies a un cepo. ¿Cómo podrían sentirse ellos? ¿Cómo podrían sentirse? Decirle, oye Señor, ¿de qué se trata? O sea, esa mujer la liberamos porque tú nos diste la orden y nos diste la autoridad y usamos tu gracia y tu poder y tu unción para que esa persona fuera liberada. Y lejos, ¿verdad? Lejos de recibir una recompensa, nos dieron una tunda. Y aquí estamos a la mitad de la noche. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 25. ¿Qué hicieron a la mitad de la noche? Usted y yo, ¿qué hacemos más o menos a la mitad de la noche, hermano? Ya queremos irnos a dormir, ahí nos vemos. ¿Qué hicieron ellos? Orando. Es decir, es su espíritu que se conecta con Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo? Y no lo hacían a voz bajita. Lo hicieron con toda su energía. De tal forma que todos los demás, todos los presos que dice, los escuchaban. ¿Qué sucedió con ellos? Pues no gobernaba su alma. No estaba gobernando su alma. No anularon el alma. Seguramente sentían dolor en su cuerpo. Seguramente algún pensamiento pasaba a decir, ¿por qué me pasa eso? Pero decidieron sujetarse a la voz de Dios por medio del espíritu que ellos ahora tenían. Y ahora ellos podían funcionar correctamente en los ambientes y en las circunstancias más adversas. Ellos tenían paz en su corazón, tenían gozo en su corazón. Usted, si conoce la historia que aquí se sigue narrando, dice la Biblia que hubo un sacudón, un temblor. Las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero que estaba encargado de ellos estaba pensando en matarse porque pensó que todos habían huido. Y Pablo y Silas piensan en él, o sea, se adelantan a pensar lo que ese hombre estaba haciendo, porque ellos no lo podían ver, ellos no estaban viendo lo que el carcelero estaba haciendo, pero sí pensaron, este se va a quitar la vida. Y seguramente el carcelero un empellón, cuando menos sí les dio, cuando los metió al calabozo, y dijeron, no podemos dejar que se mate. Y le gritaron, no te mates, aquí estamos todos. Y si usted sigue la historia, estamos hablando que fue a la medianoche que ellos estaban alabando al Señor, no sé cuántas horas pasaron. El carcelero les sanó las heridas, ellos le predicaron al carcelero y él les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y el carcelero le dijo, oye, pues vamos a predicarle a mi familia. Oye, pero son las 3 de la mañana, vamos. Se fueron a la casa del carcelero en la madrugada, Pablo y Silas.
espaldas abiertas. O sea, estos hombres o estaban mal de sus sentidos, de su cabeza, o estaban llenos de la presencia de Dios. Y fueron y predicaron, se bautizó el carcelero, se bautizó toda su familia. Y ya luego regresaron, bueno, ya regresanos a la cárcel. Y temprano ahí estaban en la cárcel pasando lista. Aquí seguimos. Un hombre, un creyente funciona correctamente si vivimos en la forma en que Dios nos recrea. Antes de venir a Cristo, usted y yo fuimos gobernados por el alma. Me siento así, me siento así. Y tomábamos decisiones de acuerdo a cómo nos sentíamos. Usted ahora está en Cristo. Mi pregunta es, no me conteste, ¿sigue su alma tomando decisiones? ¿O usted va al Señor? Señor, no me gusta esto. Y muchas de las veces venimos en oración al Señor porque queremos que nos quite el dolor de la experiencia y no estamos buscando hacer su voluntad. Queremos, Señor, quítame el dolor, quítame la aflicción, quítame esta dificultad. O sea, no quiero seguir sintiendo dolor, no quiero sentir la aflicción de vivir lo que estoy viviendo. Y el Señor dice, es que no estoy pensando tanto en quitarte la aflicción, sino que a pesar del ambiente tú puedas tener gozo y paz. Tengo el poder para cambiar tu situación. Tengo el poder para cambiar tu circunstancia. Puedo hacer que eso que no tienes te lo dé. Puedo quitar esa adversidad, pero yo necesito que aprendas a vivir por medio del Espíritu. Si yo lo que hago es quitarte la aflicción, entonces tú solamente vas a vivir ¿por qué? Por vista. Y no estás viviendo por fe. Estás viviendo por lo que el favor que Dios está haciendo y no estás viviendo por lo que Él hizo en tu interior. Y ese es el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Pablo y Silas siguieron en la cárcel, hermanos. ¿O no siguieron en la cárcel? Continuaron en la cárcel. De hecho, se hizo un escándalo después de lo que pasó con ellos. Se hizo un escándalo en la ciudad, pero ellos continuaron en la cárcel por mucho tiempo, pero tenían la paz y el gozo porque estaban funcionando correctamente, configurados correctamente. Dios me dio un espíritu y es por medio de Él que yo voy a vivir. Es por medio de Él que yo voy a comunicarme con Dios, que yo voy a tomar mis decisiones. La tercera cosa que hace importante esta configuración que el Señor nos ha dado es que es la única forma en que podemos cumplir su propósito. Es decir, es la única forma en que podemos manifestar y expresar alabanza al Señor para su gloria. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, no haré ni lectura porque es muy larga, Pedro y Juan van al templo a orar. ¿Recuerda esa ocasión? Iban a la hora de la oración y había un hombre que era cojo de nacimiento. Y estos son el hombre que le dijeron, extendían la mano esperando recibir algo. ¿Y qué dijo Pedro y qué dijo Juan? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, ¿qué? Te voy a dar. Escúchelo bien. Pablo no estaba hablando desde lo que sentía. Pedro y Juan, no estaban hablando desde lo que sentían. Estaban hablando desde lo que sabían desde su espíritu. Ellos sabían que tenían el Espíritu de Dios. Sabían que tenían comunión con Dios. Sabían que tenían autoridad. ¿Y qué hicieron? Dieron la orden para que el hombre fuese levantado. Se levanta. Si conoce la historia, sabe que el hombre comenzó a brincar, a saltar, a danzar, feliz de lo que había pasado. Y obviamente fue notorio, porque no solamente era un hombre que era cojo, sino era cojo de nacimiento. O sea, nadie dudaba que él era cojo. Todo mundo sabía que era cojo. Así que el milagro que sucede en su vida fue completamente destacado en la ciudad. A causa de ello mandaron a llamar a Juan y a Pedro. Y dijeron, ¿por qué están haciendo esto? Y ellos se dijeron, ¿cómo que si el hombre fue sanado? ¿Por qué me vienes a reclamar? Como qué mal hice. El hombre toda su vida estuvo cojo y ahora está brincando. ¿Cuál es el delito? Es que no queremos que prediquen en el nombre de Él.
Lo sentimos mucho, pero no podemos dejar de decir y hacer lo que hemos visto. Los amenazaron, les dijeron, les profirieron amenazas y ellos se mantuvieron firmes. Dijeron, no podemos dejar de hacer eso. Pregunten, ustedes mismos juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y dice la Biblia que ellos estaban sacados de onda, dirían los chavos. Estaban perplejos porque dijeron, estos de dónde tienen tanto conocimiento, tanto entendimiento, si son gente del vulgo, sin letra, no tienen la preparación teológica que tenemos nosotros, y ellos se quedaron callados ante los argumentos que ellos estaban levantando. ¿Qué sucede cuando el espíritu del hombre, cuando el hombre está dirigido por el Espíritu de Dios en su espíritu y no se dirige por sus emociones, por su alma, por los deseos de la carne? ¿Qué sucede? El hombre cumple el propósito de Dios. Vamos a poder cumplir el propósito del Señor si actuamos bajo nuestras emociones, los impulsos de nuestra alma. No estaremos dándole la gloria al Señor. Estaremos dando gloria a nosotros mismos. La forma en que Dios nos ha reconfigurado es la única forma de experimentar plenitud. Todos los que estamos en esta casa y que nos hemos hecho cristianos, estamos en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de experimentar plenitud. Si usted no está experimentando plenitud, esto no obedece a otra cosa, sino que todavía su alma está gobernando cosas en su vida. Dios nos llamó a tener una vida plena, estemos completamente saciados, que podamos hacer lo que muchas veces cantamos: no me falta nada, me siento completo, estoy completo en Cristo Jesús. Esa experiencia de plenitud solo sucede si el Espíritu que Dios ha puesto en usted es quien gobierna sobre su vida, por medio obviamente del Espíritu Santo. Cuando el alma comienza a tomar gobierno, comenzamos a experimentar esa situación de que no me siento completo, algo me falta, no puedo, algo sucede en nuestra vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Escritura? Estos son hijos de Dios. Es decir, hay una relación entre Dios y nosotros, o nosotros y Dios. Esa relación es una relación de familia. Somos hijos. Y la evidencia de eso es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Escuche bien. No es mi alma la que es guiada, es mi espíritu el que es guiado. Es su espíritu, porque el espíritu es el que está dispuesto. Cuando leímos en Mateo 26 está hablando de mi espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de mi espíritu. Mi espíritu está dispuesto, el espíritu del hombre está dispuesto. En la carne, esa es bien débil. Mi alma no es la que, mi alma es la que experimenta plenitud, pero quien gobierna ahora es el Espíritu Santo sobre mi espíritu. Estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. Usted ha escuchado una expresión, tal vez lo ha visto en un meme, cuando ponemos escenas de la infancia, que estamos ahí brincando en el lodo, en el agua, y decimos, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado que usted recuerda una escena y dice, si yo era feliz y no me había dado cuenta cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Que nos llevaban y no teníamos que pensar los útiles y la luz y el agua, y éramos felices y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué pensamos eso? Pero porque el niño, siendo niños, teníamos un padre o una madre
que nos ayudaba a no preocuparnos por nada. Solo nos levantábamos por la mañana, íbamos a regañadientes a la escuela, pero ese qué problema era en la vida, hermanos. Lavarse los dientes, qué problema era en la vida. Sentarse a hacer la tarea, qué problema era en la vida. El sábado levantarse tarde y el domingo con Chabelo por la mañana, qué problema era la vida eso. Porque sabíamos que teníamos un Padre que nos cuidaba. Hermanos, no tenemos un Padre limitado como el que tuvimos. Tenemos el Dios de toda creación. El Padre de las luces, el que tiene todo bajo control. Entonces, ¿qué sucede? Es la única forma de experimentar plenitud, porque entonces conocemos a Dios como nuestro Padre. Lo amamos, lo podemos disfrutar, y aunque las circunstancias sean adversas, sean contrarias, sean terribles, como los casos que hemos citado de Jesús en Getsemaní, Pablo y Silas allí en la cárcel, Pedro y Juan siendo juzgados por el mismo concilio que llevó a Jesús a la cruz, podemos tener paz y plenitud, y somos librados de la frustración de la orfandad. En el verso 16 del mismo capítulo 8 dice: el Espíritu mismo, ahí está hablando del Espíritu Santo, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio, hermanos? De que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué más somos? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hermano, eso no es una advertencia, no es una amenaza, no es decir, ¿quieres ser hijo? Vas a sufrir para eso. No, está tratando de decirnos, vas a vivir las experiencias contrarias que tiene que ver con vivir en esta tierra, pero vas a vivir en plenitud, en la completa satisfacción de que Jesús es tu Padre, de que el Señor es tu Padre y que Jesús es tu Salvador y quien te provee y quien te sostiene. El alma no puede hallar descanso a menos que el Espíritu que Dios nos dio gobierne. Y el Espíritu está, como dijimos, está dispuesto a escuchar a Dios. ¿Está dispuesto a qué? A obedecer. Tiene la habilidad de poder obedecer. Cuando usted sienta que no puede, entonces usted tiene que saber, esta es mi alma que está haciendo de las suyas. Cuando tenga esa lucha en su corazón, ¿por qué tengo que hacer eso? Es su alma, hermano. Usted ya vivió en el alma mucho tiempo y no nos trajo bien. De hecho, tuvimos que venir a Cristo porque nos dimos cuenta que nos estaba arruinando. Bueno, ahora que está en Jesús, por favor, no vuelva a vivir bajo los impulsos, los deseos de su alma. Ahora Dios le ha provisto un espíritu para conectarse con Él, para tener comunión con Él. Ahora usted puede vivir de una forma diferente, pero no es su alma quien va a generar esa vida. Es el Espíritu de Dios por medio del Espíritu de Cristo. Termino con esto. Ya me está haciendo señas mi esposa. La experiencia de la vida en santidad se vuelve posible, real y hasta forma parte de nuestra naturaleza. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Voy a dejar en pausa porque me doy cuenta que no llegamos al final. Termino aquí. Juan 3, 5 y 6. Mire lo que dice. Sabéis, que Él apareció, ¿para qué? Primera de Juan, si dije Evangelio de Juan me equivoqué. Primera carta del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Ahora sí. Y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció? ¿Ok? ¿Y qué más dice? No hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa con Él? ¿Qué pasa con Él? Todo aquel que peca, ¿qué dice?
Es decir, hay una situación ahí donde no está entendiendo algo, no está conociendo al Señor, no está conociendo su obra. Porque dice, recibo el perdón, pero a la hora de vivir en santidad, dicen, no, aquí hay problemas. Me cuesta mucho trabajo. Pues sí, a tu alma y a mi alma no le cuesta trabajo, es imposible. Pero el Espíritu está como dispuesto. Él sí puede ayudarnos a vivir exactamente lo que la palabra del Señor dice ahí. Verso 9, disculpa. Mire lo que dice aquí. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa con él? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios, ¿qué hace? Permanece en él. Y luego mire la afirmación que dice. ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué fue lo que nació de nuevo? El Espíritu. El Espíritu no puede pecar. Cristo no puede pecar. El Espíritu que recibimos es un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu no puede pecar. ¿Quién sí puede pecar? El alma. No le confíes al alma tu vida, porque ella sí puede. Pero el Espíritu que Dios te dio no puede, porque es la semilla, es la simiente, es el semen de Dios. Y ese no puede pecar. Entonces, todos mis intentos por no fallarle al Señor, y cada vez que fracaso, es mi alma que tiene la buena intención de obedecer. Que tiene la buena intención, sí quiero obedecer, pero si al final falla, entonces es muy evidente. Lo intenté con mi alma, que no está capacitada, pero mi espíritu está dispuesto, y esa es la simiente, es lo que recibí de Dios. Eso fue lo que nació de nuevo. Entonces es el tiempo. El tema, quiero entrar en detalles ahí, pero obviamente ahora no hay tiempo. Pero el tema es hermanos. El Espíritu que Dios nos ha dado ahora nos permite ver, nos va a permitir ver, nos permite ver y nos permite vivir de una forma distinta. Todo lo con lo que estemos luchando es el resultado de que lo estamos viendo desde el alma. Si usted tiene una situación en la que está luchando y está luchando, es porque lo está viendo y lo está tratando desde el alma. Pero Dios ya le proveyó a usted un espíritu. Y ese espíritu, es la simiente. Eso es lo que el Señor dice, esa no puede pecar. No practica el pecado, pero no solamente no peca, sino que no puede pecar. Amén. Póngase de pie. Nos quedamos aquí y después en otro momento continuamos con el tema. Y quiero invitarles a orar en esta hora. El apóstol Pablo más adelante dice que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que está orando. Dice, ora por nosotros, ora por la iglesia. Dice, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Sepáis cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Sepan cuál es la herencia que tenemos con todos los santos. Y también entremos en la conciencia de cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en Cristo y que ahora actúa en nosotros. Gálatas 4:1 dice, ¿me ayudan? Porque, ok. Pero también digo, entre tanto que el heredero, o sea, usted y yo, somos niños, no diferimos. O sea, parece que todavía estamos en esclavitud, pero somos, Señor, tenemos autoridad sobre todo.
Entonces, ¿qué necesita ese niño? ¿Qué necesitará ese niño para ejercer su señorío? Crecer. El alma está agigantada, porque siempre ha hecho lo que ella ha querido. Así se hace, así digo yo. Es que yo me siento así siento, así veo, así me lo enseñaron. Esto lo heredé, incluso este comportamiento lo heredé de mis papás. Sí, pero ya no eres tú. Ya no eres tú. Cristo pagó un precio. Dice la Biblia, fuisteis comprados con precio de sangre. Entonces, ¿ahora a quién le pertenecemos? Así es. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo ponemos nuestro corazón, nuestra vida delante de ti. Permítenos, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos mirar la vida que nos diste. Nos diste la misma vida de Jesús. La impartición que diste sobre Cristo la has hecho sobre nosotros. Impartiste tu espíritu en Él, lo impartiste en nosotros. Nos resucitaste juntamente con Él. Nos diste vida con Cristo Jesús. Y ahora la Biblia nos llama, Señor, a vivir, a disfrutar la plenitud de ser tus hijos. No más esclavos, hijos. Que experimentemos plenitud, que podamos funcionar de manera correcta en la circunstancia más adversa. Y esto, Señor, no es un desafío, es un llamado a conocer la verdad. Es posible vivir de forma distinta. Es posible vivir en ese nivel de vida espiritual, porque hay una impartición tuya. No es el resultado de mi esfuerzo, no es el resultado, Señor, de mi voluntad. Es el resultado de una obra que necesito conocer, que necesito descubrir y que puedo comenzar a experimentar. Señor, trae a nuestro corazón las cosas que claramente no están funcionando en nuestra vida. Y podamos entender que ha sido desde el alma donde hemos decidido. Es desde nuestras emociones, desde nuestro razonamiento. Ha sido, Señor, desde la manera en que nosotros hemos visto la vida, que heredamos de nuestros padres, que heredamos desde Adán. Pero hoy, Señor, renunciamos a vivir así y nos alineamos a la vida del Espíritu. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu. Queremos hacer lo que el Señor nos dijo: velen y oren. Velen y oren, porque el Espíritu está dispuesto, está disponible. Él puede escuchar, puede recibir. Y queremos ser gobernados, Señor, bajo la manera en que tú nos diseñaste. Vivir de otra forma. Vivir de otra manera no solo te ofende, no solo transgrede, Señor, tu propósito y tu voluntad. Nos daña, nos aniquila, nos llena de frustración, de soledad, de orfandad, Señor, de vergüenza, de miedo. Y esa no es la vida a la que nos llamaste. No nos diste espíritu de temor, sino espíritu de adopción, Señor. Somos tus hijos amados y queremos vivir ahí en esa plenitud. Ahí nos llamaste, nos estás llamando. Ven a mi plenitud, ven a mi plenitud, ven a mi plenitud. No es lo que tú puedes hacer, es lo que yo ya hice. Disfrútalo. Espíritu Santo está hablando. Habla a nuestro espíritu, Señor. El espíritu de cada uno de mis hermanos está dispuesto allí. Habla, habla, habla. Que podamos oír tu voz, que podamos escuchar, Señor, la dirección de tu Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu Santo para dar evidencia de que somos tus hijos. No porque lo decimos, sino porque hay una experiencia interna. No solamente, Señor, es la verdad que dice tu palabra, sino también sea la verdad experimentable en cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, amado Espíritu, gracias por tu persona, tu presencia, por tu obra, por lo que haces y que no somos capaces de ver. Gracias, abre nuestros ojos, corre el velo para que podamos mirar lo que ya fue hecho en nosotros.
podamos creer lo que tú ya hiciste en nosotros. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Aleluya.
La pared que nos separaba, la pared que se levantó, que nos separó por el pecado que cayó sobre la humanidad, por la decisión de Adán y Eva. El muro que se levantó a causa de la mentira. La mentira que ha gobernado al mundo, que no necesitas a Dios. La separación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. El amor de Dios no son palabras, son hechos. Y lo manda. Y viene a desmantelar y a destruir la mentira que invadió a Adán y Eva y a toda la descendencia. Y vino Jesús a derrumbar y a destruir el muro que nos separaba. Cuando Jesús estaba en la cruz, a punto de entregar su vida, porque no se la quitaron, Él la puso. Y la puso voluntariamente. Porque si Él se resistía a ponerse en la cruz, podía, como el soldado dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? ¿No tan bueno? ¿No te pueden ayudar tus ángeles? ¿Cómo salvaste a Lázaro de la muerte? Sálvate a ti. No es que no pueda. Si estoy en la cruz es para que tú no estés aquí. Para destruir con toda su obediencia la pared, el muro que nos separaba del Padre. Y cuando Él muere y dice: consumado es, hecho es, el Hijo de Dios, el autor de la vida, pagando por nuestras deudas, dice que tembló la tierra y se oscureció. Y que el velo del lugar santísimo, lugar donde no podía accesar la gente, donde estaba la presencia de Dios, ¿qué pasó? Se rasgó un velo altísimo, se rasgó sin que nadie lo tocara. Una vez que Cristo entrega su vida y paga, el velo de arriba, abajo, escrito está, se rompió. Se rompió la muralla de separación entre el Dios y el hombre, y Él lo hizo. No hay monte que no suba, monte que no escale, mentira que no rompa, muro que no destruya, por amor a ti. La pregunta es: Él ya rompió, Él ya pagó, el acceso está disponible. ¿Cuántos quieren entrar? Porque lamentablemente, aleluya y gloria a Dios por los que quieren entrar, pero lamento, porque aunque fue pagado, el corazón del hombre está tan enmudecido que abierta la puerta se resiste a venir al amor incondicional de Dios. Y cuando nosotros compartimos a la gente ese amor y vemos el rechazo, nos sentimos tristes y a veces enojados. Y yo te voy a decir: no te enojes, intercede por el corazón, porque no sabe la consecuencia que, habiendo estado el precio pagado, qué triste y qué terrible que algunos no quieran entrar. Porque Dios no es alguien que va a obligar, porque el amor no obliga. El amor espera respuesta. El que obliga a alguien a estar con Él, diciendo que porque yo te amo te obligo a que estés conmigo, eso no es amor. Y Dios nunca va a hacer eso, aunque su corazón se quebrantará ver morir aquellos
que morir no era su destino, porque el destino del Creador fue pagar por los platos que rompimos nosotros. Pero aunque los rompimos nosotros, lo pagó para que tu destino no fuera muerte. Lo triste será por aquellos que no quieren entrar, porque morir no sería su destino, morir sería su elección. Si tú estás aquí y nunca le has dicho a Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero decirte que lo siento por todo el mal que yo hice y que tú pagaste. Quiero pedirte y reconocer que sí he sido mala, sí he sido malo, sí he sido transgresor, sí tengo delito, y que yo no puedo entrar al reino de los cielos si tú no me perdonas, y que estoy arrepentida y que sí quiero estar contigo, yo sí quiero pasar por el velo, yo quiero que tú seas mi Salvador. Si tú estás aquí y nunca le has dicho a Jesús que sea que te salve, lo has oído, Él es el Hijo de Dios, así murió en la cruz, sí creo en Dios, sí creo en el Padre, sí creo en el Hijo, pero nunca le has dicho. Los demonios creen también que Él es el Hijo y que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y que el Padre es el Padre. Los demonios también creen, y no por eso estará en el reino de Dios. Estará aquel que ha puesto su confianza en el Salvador. Y si tú estás aquí y quieres recibir a Cristo, este es un buen momento y podemos orar contigo. Y tú dinos, yo quiero servir a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero que Jesús sea mi Salvador, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé mucho, pero ¿qué tengo que hacer? Y con gusto y con placer te mostraremos en la Escritura que Él es el camino, y con una oración, como cuando le dices en el altar cuando te vas a casar, quiero tener una vida contigo. Así tú le puedes decir, Jesús, yo quiero vivir contigo para siempre. Límpiame y sé mi Salvador por todos mis pecados. ¿Cuántos son hijos aquí de Dios? ¿Y cuántos han visto que el velo está roto? ¿Y cuántos van a entrar al lugar santísimo, la presencia de Dios? Vamos a cantar. Tú no te cansas de amarme. Vamos a terminar cantando. Tú no te cansas de amarme. De amarme. Díselo. Mira el rey. Mira que ha entrado. Tu amor es. Dile, tú no me cansas. Tú no te cansas. Tu amor es eterno, Jesús. Gracias, Jesús. Tú no te cansas. Dale gracias a Jesús por su amor inagotable. Tu amor es real. Vamos a cantarlo una vez más. Dios no se cansa de amar. Gracias, Jesús. Otra vez, Dios no se cansa. Tu amor es eterno. Gracias, Jesús, por tu infinito amor. Gracias por ser nuestro Salvador, por no rendirte
bajo el dolor y la tortura y el sufrimiento de lo que el peso del pecado en la humanidad representaba sobre ti. Gracias por amarnos hasta a morir. Y gracias por ser tan bueno, tan fiel, tan firme en tu amor. Por vencer a la muerte en la cruz y resucitar al tercer día y darnos vida contigo por la eternidad. Ya no gobierna nuestra alma, sino tu espíritu soplando día a día, instante tras instante, vivificando nuestro espíritu que ahora vive por tu resurrección. Podemos someter nuestras emociones, nuestros sentimientos que son inconstantes, que son frágiles, ya no estarán de aquí para allá, sino parada nuestra alma en la roca que es Jesucristo, que tú no eres inconstante, sino todo lo contrario. Tú permaneces y permanecerás para siempre. Y ese es nuestro destino en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.